estruendo en la radio no era normal. No era la típica interferencia que encuentras al pasar por un túnel o al alejarte demasiado de la ciudad. Era un sonido denso, húmedo, como si las ondas de radio estuvieran ahogándose en algo espeso, un gorgoteo electrónico que se sentía orgánico. Giré la perilla, pero solo cambiaba el tono del ahogo, de un siseo agudo a un crepitar grave y gutural que parecía venir de una garganta metálica. Finalmente, la apagué. El silencio que quedó fue peor. Era un silencio expectante, pesado, como el que precede al grito en una película de terror, el aliento contenido del mundo. Afuera, la niebla lo devoraba todo. No había llegado de a pocos. Simplemente estaba ahí. Un momento antes, veía los contornos de los pinos a los lados de la carretera, siluetas oscuras contra un cielo moribundo. Al siguiente, solo una pared blanca y opaca que se presionaba contra el parabrisas, borrando el universo. Mi coche, un viejo sedán que ya había visto mejores días, se sentía como una cápsula solitaria a la deriva en un océano de nada. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, los nudillos blancos sobre el volante. No veía las líneas de la carretera, ni las luces, ni nada. Solo el resplandor de mis propios faros luchando inútilmente, proyectando mi propia ansiedad en el vacío. Entonces vi el cartel, emergiendo de la bruma como un hueso roto. Bienvenido a Silent Hill. Las letras estaban oxidadas, chorreando vetas marrones sobre la madera descolorida, como lágrimas de sangre seca. No recordaba haber tomado un desvío hacia aquí. No estaba en mi ruta. Mi destino era otro, un lugar soleado, un nuevo comienzo lejos de los recuerdos y las habitaciones de hospital. Pero mis manos no giraron el volante para dar la vuelta. Mis pies no pisaron el freno con más fuerza. Seguí adelante, como si una corriente invisible me arrastrara hacia el corazón de la ciudad, un insecto atraído por una luz enferma. El coche murió a las pocas manzanas. Sin toser, sin avisar. El motor simplemente se cayó, y con él, todas las luces del tablero. El silencio regresó, más profundo esta vez, absoluto. Me quedé sentado un minuto, dos, escuchando el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor frenético en una catedral vacía. Afuera, la niebla se arremolinaba, ocultando y revelando fragmentos de edificios como recuerdos fugaces. Una tienda con el escaparate roto, los maniquíes desnudos y pálidos como cadáveres. Un semáforo parpadeando en un amarillo eterno y solitario, una advertencia sin fin. No había gente. No había otros coches. No había pájaros. El mundo había sido silenciado. Abrí la puerta y el aire me golpeó. Olía a metal mojado, a ceniza fría y a algo más, algo vagamente orgánico y dulce, como carne que ha empezado a descomponerse bajo el sol de otoño. El frío no era normal. Era un frío húmedo, penetrante, que se metía bajo la piel y se anidaba en los huesos. Me abracé a mí mismo, mi aliento formando una nube que la niebla devoraba al instante. Las calles estaban vacías, pero no me sentía solo. Tenía la inconfundible sensación de ser observado. No por ojos, sino por la ciudad misma. Las ventanas de los edificios parecían cuencas vacías y juzgadoras, y las puertas entreabiertas, bocas silenciosas a punto de contar un secreto terrible. Mi móvil no tenía señal. Por supuesto que no. La pantalla solo mostraba mi reflejo, pálido y asustado. En mi bolsillo encontré un mapa arrugado de la zona turística que había cogido en una gasolinera hacía horas, un recuerdo de un viaje que ya no existía. Lo desdoblé sobre el capó del coche. Según el mapa, había una comisaría a unas pocas calles. Un teléfono. Ayuda. Era un plan. Un plan era bueno. Un plan te mantenía cuerdo, te daba una dirección en medio de la locura. Empecé a caminar. El sonido de mis pisadas sobre el asfalto húmedo era obscenamente alto. Cada paso era un anuncio de mi presencia, una invitación. La niebla jugaba trucos con la distancia y la forma. Una boca de incendios parecía una figura agazapada hasta que estaba casi encima de ella. Una bolsa de basura arrastrada por un viento inexistente sonaba como alguien arrastrando los pies detrás de mí.
Me giraba una y otra vez, el corazón martilleando contra mis costillas. Nada. Siempre nada. Solo la niebla, que parecía reírse de mí. En la pared de un edificio, alguien había pintado con spray negro. ¿Aún la extrañas? Tragué saliva y aceleré el paso. Antes de llegar al hospital, me topé con otro edificio que me llamó la atención. La escuela primaria Midwich. Sus puertas de hierro forjado estaban abiertas, invitando a entrar. Una extraña compulsión me hizo desviarme del camino. El patio de la escuela estaba desierto, un columpio se movía lentamente hacia adelante y hacia atrás, sin que nadie lo empujara, su chirrido rítmico era el único sonido. Entré en el edificio. Los pasillos estaban oscuros, llenos de dibujos infantiles pegados a las paredes. Pero al acercarme, vi que los dibujos no eran de casas y soles sonrientes. Eran garabatos frenéticos de figuras monstruosas, de casas en llamas, de gente gritando. En un aula, los pupitres estaban perfectamente alineados, pero sobre cada uno había un trozo de carne cruda y sanguinolenta, como si fuera la ofrenda de un ritual macabro. En la pizarra, escrito con tiza, alguien había dibujado un corazón, y dentro, nuestros nombres. El mío y el de Elena. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era una broma cruel, imposible. Fue entonces cuando los escuché. Risas de niños. Pero no eran risas alegres. Eran crueles, burlonas, resonando por los pasillos. Y entonces los vi. Figuras pequeñas, del tamaño de niños, pero grises y sin rostro, armados con cuchillos. Se movían de forma errática, acuchillando el aire. No corrí. Me quedé paralizado, y ellos pasaron a mi lado, ignorándome, como si yo fuera un fantasma en su mundo de pesadilla. Salí de la escuela temblando, el sonido de las risas infantiles persiguiéndome. La escuela representaba la inocencia perdida, la promesa rota de un futuro que nunca tendríamos. Finalmente, llegué al hospital Brookhaven. Las letras estaban descoloridas, algunas habían caído. Las puertas de cristal estaban intactas. Una de ellas, entreabierta. Me deslicé dentro, buscando refugio. El silencio del hospital estaba lleno de ecos fantasmales. El chirrido lejano de una camilla, el goteo rítmico de un grifo, el susurro del aire en los conductos de ventilación. Olía a antiséptico, a enfermedad y a una profunda y vieja tristeza. Las luces del vestíbulo parpadeaban. Detrás del mostrador de recepción, los papeles estaban esparcidos. Había una pequeña radio sobre el mostrador. Impulsado por una curiosidad mórbida, la encendí. Estática. La misma estática densa y húmeda. De repente, la sirena. Un lamento industrial, un aullido metálico que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Las luces se apagaron. El sonido se hizo más y más fuerte, vibrando en mi pecho, en mis dientes, en el fondo de mi cráneo. Y entonces, el mundo cambió. No fue gradual. Fue instantáneo. Violento. Las paredes blancas se pelaron como piel quemada, revelando una malla de metal oxidado, cubierto de sangre seca y moho. El suelo de baldosas se convirtió en una rejilla metálica, y desde abajo, una luz roja y enfermiza pulsaba. El aire se volvió caliente, espeso, cargado con el olor a óxido y sangre cocida. El terror fue tan absoluto que me ahogó. Caí de rodillas, vomitando. Cuando levanté la vista, vi a la enfermera. Su rostro vendado, hinchado y deforme. Su uniforme rígido por la sangre. Se movía espasmódicamente, con la cabeza temblando. En su mano, una tubería oxidada. Se lanzó hacia mí. Me arrastré hacia atrás, mis manos encontraron una barra de metal. Grité y golpeé. El sonido del metal contra la carne y el hueso fue nauseabundo. Golpeé una y otra vez, llorando, hasta que dejó de moverse. Me quedé allí, temblando. La sirena se había callado. ¿Qué era este lugar? Un recuerdo me golpeó. Elena. En el coche, discutiendo. Yo estaba enfadado por el dinero, por el trabajo. Conducía demasiado rápido, la lluvia golpeaba el parabrisas. No es para tanto, le dije. Sus ojos, llenos de miedo.
Luego, las luces cegadoras, el chirrido de los neumáticos, el sonido del metal retorciéndose. Sacudí la cabeza. No. Ella se había puesto enferma. Sí, eso era. Una larga enfermedad. Fui un buen marido. Me levanté, usando la pared oxidada como apoyo. Tenía que salir de este infierno. Empecé a explorar. Las puertas estaban cerradas o conducían a habitaciones que desafiaban la lógica. Una habitación estaba llena de sillas de ruedas oxidadas, todas mirando hacia la puerta. Otra tenía un único catre, y en la pared, escrito con sangre: "Tú la dejaste morir". Cada paso era una tortura. Escuchaba susurros, la voz de Elena llamándome. Encontré un ascensor. El botón de llamada estaba cubierto de algo pegajoso. Lo presioné. Las puertas se abrieron. Dentro, no había cabina. Solo un pozo oscuro y sin fondo. Y desde las profundidades, el llanto de un niño. Me alejé, el corazón desbocado. Este lugar se alimentaba de mis miedos. De mi culpa. Otro recuerdo, más claro, más doloroso. No era el médico. Era yo, sentado junto a su cama, noche tras noche. El olor a medicamentos y a cuerpo enfermo. Cambiando las sábanas, limpiándola, sintiendo cómo el resentimiento crecía en mi interior como una mala hierba. Ella lloraba por el dolor, y yo sentía una rabia fría. Estaba atrapado. Y una parte de mí, una parte oscura y terrible, deseaba que terminara. No su dolor. Mi carga. ¡No! Grité en el pasillo oxidado. Yo la quería. Como en respuesta, una nueva figura apareció al final del pasillo. Era enorme. Su cabeza era una pirámide de metal oxidado. En una mano, arrastraba una espada gigantesca. La hoja raspaba el suelo de rejilla, produciendo un chillido que me erizaba la piel. Era un verdugo. Un castigador. Y supe que había venido por mí. Corrí. Bajé por escaleras que parecían descender a las entrañas de la tierra. La criatura me seguía, lenta, inexorablemente. El sonido de su espada era la banda sonora de mi juicio. Llegué a un sótano inundado. El agua me llegaba hasta las rodillas, fría y sucia. En el centro, una figura atada a una silla de metal. Era Elena. Vibrante. Hermosa. Me miraba con ojos llenos de una traición insondable. ¿Por qué? Susurró su voz distorsionada. ¿Por qué me dejaste? No te dejé, sollocé. Me quedé contigo. Mentiroso, siseó. Odiabas cuidarme. Deseabas que todo terminara. Su rostro se derritió, transformándose en la cara hinchada y sin rasgos de la primera criatura que vi. El sonido de la espada estaba justo detrás de mí. Me giré. La pirámide de metal estaba allí. Levantó su gran espada. No había escapatoria. Este era mi castigo. Cerré los ojos, esperando el golpe. El alivio. Pero no llegó. Abrí los ojos. La criatura estaba quieta, esperando. Y lo entendí. No estaba aquí para matarme. Estaba aquí para que yo aceptara la verdad. La verdad completa. El accidente. Sí. Pero no morimos. Ella quedó paralizada. Dolor constante. Una vida en una cama. Y yo no pude soportarlo. La carga, la culpa, el resentimiento. Una noche, el dolor era insoportable. Me suplicó que la ayudara. Que terminara con su sufrimiento. Sus ojos eran pozos de desesperación. Y yo lo hice. Una almohada. Unos minutos de forcejeo silencioso y terrible. Y luego, el silencio. El mismo silencio pesado que me recibió en esta ciudad. Llamé a la policía. Dije que había muerto mientras dormía. Complicaciones. Me creyeron. Todos me creyeron. Menos yo. Lo siento, susurré en el sótano inundado, las lágrimas mezclándose con el agua sucia. Lo siento, Elena. Tenía miedo. Estaba tan cansado. Miré a la criatura de la silla, que ahora volvía a tener el rostro de mi esposa, pero su expresión era de una tristeza infinita. Miré a la pirámide de metal. Mi verdugo. Mi propia necesidad de castigo. Asintió, un movimiento casi imperceptible de su pesado yelmo. La sirena volvió a sonar. El mundo a mi alrededor tembló.
Las paredes oxidadas se disolvieron. Estaba de vuelta en el vestíbulo del hospital normal. No había sangre. No había óxido. La barra de metal estaba en el suelo, limpia. Salí del hospital. La ciudad seguía igual de vacía, pero algo había cambiado. El peso de mi mentira había sido reemplazado por el peso de la verdad. Era más pesado, pero era un peso honesto. Caminé de regreso a mi coche. La niebla parecía menos amenazante, más melancólica. La radio de un coche patrulla abandonado cobró vida. Estática. Y la voz de un locutor. Se aconseja a los residentes que permanezcan en sus casas. Eviten la zona a toda costa. Repito, eviten, la transmisión se cortó. Llegué a mi coche. Me senté al volante. Intenté arrancar el motor, y arrancó. Podría haberme ido. Pero, ¿a dónde iría? El infierno no estaba en las calles de Silent Hill. Estaba dentro de mí. Huir solo crearía nuevos monstruos. Apagué el motor. Abrí la guantera. Dentro, había una foto de Elena, sonriendo, de antes del accidente. La tomé en mis manos. Por primera vez en años, lloré de verdad. No por autocompasión, sino por ella. Por lo que le había quitado. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y escuché. Escuché el silencio, la estática que ahora sentía correr por mis propias venas, el susurro de mi propia alma rota. Ya no tenía miedo. Este era mi lugar ahora. Mi penitencia. Mi Silent Hill. Y la niebla, afuera, esperaba pacientemente. Siempre lo haría. Qué frío hacía. Pero no era un frío normal, ¿sabes? Para nada. No era el típico frío de otoño que te deja helado, pero que te hace pensar en un chocolate caliente. ¿Qué va? Este era un frío distinto. Uf, era un frío húmedo, pesado, fatal. Se te pegaba a la ropa como si no quisiera soltarte y se te metía hasta los huesos. Te calaba hasta el alma. Weird lo sentía por dentro, como si tuviera hielo en las venas, y ni con el gorro ese tan tonto que llevaba se le pasaba. Cada vez que respiraba, su aliento formaba una nubecita que desaparecía al toque. Era como si el bosque se la comiera. Y el aire olía a tierra mojada, a hojas podridas y a algo más, algo medio dulzón y metálico. Como a carne vieja, qué asco. Oye, ¿las ardillas tendrán reyes? Soltó de repente Greg, su hermano pequeño. Su voz, que casi siempre era un fastidio, pero también te hacía sentir bien, ahora sonaba rara, como apagada por todo ese silencio. Era súper raro. Llevaba una tetera en la cabeza, como si fuera un casco, y abrazaba a su rana. Los ojazos de la rana parecían tragarse la poca luz que había, eran como dos agujeros negros. Whitney le contestó. Estaba intentando escuchar algo. El bosque parecía respirar a su lado, pero como si estuviera enfermo, ¿sabes? Cada ruidito, cada susurro del viento, sonaba como si alguien estuviera hablando bajito. Cosas como hambre, frío, perdido, solo, no entendía bien, pero sentía que era algo malo, algo para él. Llevaban caminando un montón, horas, días, ya ni sabían. El tiempo se había vuelto súper raro. Y el sol, ni se acordaban de él. A veces se veía una mancha pálida por ahí, pero no calentaba nada. Como si al cielo no le importara nada de lo que les pasaba. Y esto es un dato rocoso. Dijo Greg, levantando una piedra. ¿Sabías que esta roca seguro vio a un dinosaurio? Y ahora te vio a ti. ¡Qué vida tan interesante! Se la voy a dar a mi rana. La llamaré Roca. Lo de Greg ya no le hacía gracia a Wirtz. Su inocencia se sentía rara, como si no fuera de verdad. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en un sitio así? Un lugar donde los árboles parecían tener caras. Caras que se retorcían de dolor cuando no las mirabas de frente. Wirt intentó enseñárselas 1000 veces. Greg, mira ahí. Le decía bajito, pero cuando Greg se giraba, ¡puf! Ya no había nada. Solo madera. Y Greg se partía de risa. Una risa que sonaba fatal en ese silencio. ¿Estás viendo cosas, Wirt?
siempre tan dramático. De repente, oyeron un hacha. Un golpeo constante, que no sonaba a alguien trabajando, sino a alguien desesperado. Se metieron por unas espinas que se les enganchaban en la ropa y lo vieron. Al leñador. El tipo estaba en los huesos, en serio. Con los ojos hundidos y una mirada de loco. Estaba dándole hachazos a un árbol que parecía enfermo, y del corte salía una cosa oscura y espesa, como sangre mala. A sus pies, tenía una linterna que daba una luz naranja, que palpitaba. No era una llama normal, parecía algo vivo. «Lárguense de aquí», les gritó el hombre, sin parar de cortar. La bestia anda cerca. Le encanta encontrar a los que están desesperados, sobre todo si son jóvenes. A Weird se le heló la sangre. ¿La bestia? No digas su nombre. Siseó el leñador, parando por fin. Se apoyó en el hacha, casi sin poder respirar. Te canta canciones bonitas para engañarte. Te convierte en árbol. En un árbol de Edelwor, para que yo pueda mantener encendida mi linterna. Miró la linterna como si la odiara y la amara a la vez. Tengo que mantenerla encendida. Por ella. Por mi hija. Su alma está ahí dentro. La bestia me dijo que mientras la llama no se apague, ella seguirá viva. Eso me prometió. Weird miró a Greg, esperando que estuviera asustado, pero el niño solo miraba la linterna con curiosidad. ¿Puedo verla? ¿Su alma es naranja?, preguntó, acercándose. Ni se te ocurra, gritó el leñador, levantando el hacha. No se acerquen. Sigan el camino y no paren por nada del mundo. Y lo más importante, no escuchen su canción. Se metieron otra vez en el bosque, y el sonido del hacha se fue perdiendo. El aviso del leñador solo sirvió para que Weird tuviera más miedo. Ahora, cada sombra le parecía un bicho con cuernos y el viento parecía traer una cancioncita macabra. Llegaron a un pueblo, o lo que quedaba de él. Las casas estaban todas chuecas, y de las ventanas colgaban plantas como si fueran tripas secas. En la plaza, había un montón de muñecos hechos con calabazas y ramas. Parecían espantapájaros, hasta que uno se movió. Una cabeza de calabaza se giró hacia ellos. El cuerpo, hecho de paja y tierra, se enderezó haciendo un ruido seco. Bienvenidos a Pottsfield, dijo una voz que sonaba a tierra. ¿Listos para trabajar? En un segundo, estaban rodeados de docenas de esos bichos de calabaza. Uno más grande, que estaba sentado en un trono de ramas, se levantó. Su cabeza era una calabaza gigante y podrida que apestaba. Soy Enoch, dijo con una voz que hacía temblar todo. Aquí, los que están perdidos encuentran algo que hacer. Van a cavar. Les dieron palas. La tierra estaba blanda. Weird cavaba temblando de miedo. Greg, a su lado, cavaba súper contento, cantando sus tonterías de siempre. De pronto, la pala de Weird chocó con algo duro. Quitó la tierra y griega. No puede ser. Vio un esqueleto con ropa normal. Llevaba una chaqueta de un equipo que a Weird le sonaba de su cole. ¿Qué estamos cavando?, le preguntó a un bicho de calabaza, con la voz temblorosa. El bicho se le acercó. Dentro de los agujeros de sus ojos solo había oscuridad. Sus tumbas, dijo con esa voz de tierra. Para cuando llegue el invierno y ya no puedan salir. Serán parte de la cosecha. Es un honor. Weird sintió un terror que nunca había sentido. Agarró a Greg y salió corriendo. Los de las calabazas no los siguieron, solo se quedaron ahí, riéndose a carcajadas. Ya volverán. Todos vuelven. Corrieron hasta que no pudieron más. Cayeron rendidos al lado de un río de agua negra, que parecía aceite. Y entonces Weird la escuchó. Una voz. Era una voz preciosa, como la de una mamá cantándole a su hijo. Cantaba sobre volver a casa, sobre estar calentito y seguro. Sobre olvidarse de los problemas y descansar. Deja tus problemas, duerme ya. El bosque te cuidará. Qué ganas de hacerle caso. A Weird le pesaban los párpados. Sería tan fácil cerrar los ojos y ya, dejar de tener miedo. Weird, mira.
La voz de Greg lo despertó del trance. Estaba señalando al otro lado del río. Y allí, bajo la luz de la luna, había una figura alta y flaca, hecha de sombras. De su cabeza salían unos cuernos retorcidos, y por todo su cuerpo se abrieron docenas de ojos blancos que los miraban fijamente. La bestia no se movió. Solo se quedó ahí, y la canción se hizo más fuerte en la cabeza de Wirtz. Le enseñó imágenes. La chica que le gustaba, Sara, riéndose con otro. Sus padres, decepcionados de él. Greg, solito y perdido en el bosque por su culpa. Eres un mal hermano, le susurró la voz. Lo trajiste aquí a morir. Pero puedes salvarlo. Solo tienes que ocupar el lugar del leñador. Coge la linterna. No es mucho pedir para salvar a tu hermano, ¿o sí? ¡No! Gritó Will, tapándose los oídos. Agarró a Greg y lo arrastró lejos de allí. Su carrera los llevó a una taberna. La luz que salía de las ventanas parecía acogedora. Dentro, un grupo de gente cantaba junto al fuego. Parecían normales, pero al mirarlos bien, Will vio que tenían los ojos vacíos. Sus sonrisas no eran de verdad. Bienvenidos, viajeros, dijo la dueña, una mujer con cara de estar siempre triste. Quédense un rato. Olviden sus nombres. Olviden de dónde vienen. Aquí no somos nadie. Wirt se dio cuenta de que no se llamaban por sus nombres. Se decían el panadero, el herrero, la partera. Eran como personajes, no personas. Llevaban tanto tiempo perdidos que el bosque les había robado quiénes eran. A ti también te lo quitará, le susurró un hombre con sombrero. Primero tu nombre. Luego tus recuerdos. Hasta que solo seas el hermano mayor, y ya ni te acuerdes de a quién buscabas. Wirt salió pitando de allí con Greg. Tenían que escapar. Pero todos los caminos los llevaban al mismo sitio. Al final, agotados y sin esperanza, llegaron a un claro lleno de esos árboles de Edelwood. Eran pálidos y retorcidos, y sus ramas parecían brazos pidiendo ayuda. El aire estaba helado. La bestia los estaba esperando. Han caminado mucho, niños, dijo la voz, que ahora sonaba como un susurro por todas partes. Pero el viaje se acabó. Wirt se puso delante de Greg para protegerlo. ¿Qué quieres de nosotros? ¿De ustedes? La bestia se rió, y sonó como hojas secas rompiéndose. Oh, no. De ustedes no. Solo de ti, Wirt. Tu hermano tomó su decisión hace mucho tiempo. Wirt se quedó de piedra. Se giró para ver a Greg. El niño no sonreía. Tenía la cara completamente vacía. La tetera en su cabeza parecía una corona horrible. Greg. ¿No te oye? Dijo la bestia. No al Greg que tú conoces. Es muy fácil convencer a los niños. Les prometes diversión para siempre, un amigo que nunca los dejará, y el precio es muy bajo. El terror de Wirt se convirtió en un lío en su cabeza. ¿Qué precio? La rana de Greg Crow. Y al hacerlo, sus ojos brillaron con la misma luz blanca que los de la bestia. Sus ojos, susurró la bestia, encantada. Me los dio para poder ver el mundo como un niño. Para encontrar a otros como tú. Almas llenas de miedo y dudas. Deliciosas. La verdad le cayó a Wirt como un ladrillazo. Greg no era su compañero. Era el cebo. La rana no era una mascota, era un espía. Cada dato rocoso, cada canción tonta, todo había sido para llevarlos más y más adentro del bosque. Ahora la oferta es para ti, Wirt, siguió la bestia. El leñador ya está viejo. Necesito a alguien nuevo para la linterna. Alguien que la mantenga encendida con las almas de los que se pierden. Si lo haces, dejaré que tu hermano siga en su felicidad vacía. Si no, los dos serán parte de mi jardín. En ese momento apareció el leñador, con el hacha en alto. Bestia. Déjalos. Ah, mi perrito guardián, se burló la bestia. Demasiado tarde, como siempre. Wirt miró la cara de su hermano. Vacía. Hueca. Una marioneta. Todo su viaje, todo su miedo, había sido una trampa. No había salida. Nunca la hubo. No, dijo Wirt,
Con la voz rota pero firme, la bestia inclinó la cabeza. ¡Qué lástima! No sintió dolor. Solo un frío que lo paralizó. Sintió cómo sus pies se hundían en la tierra, cómo sus zapatos se pegaban al suelo. Le salieron raíces de los talones. Sus piernas se pusieron duras como la madera, y sus pantalones se rompieron. Su piel se agrietó y se convirtió en corteza. Intentó gritar, pero de su boca solo salió un ruido de ramas secas. Sus brazos se estiraron hacia arriba, y sus dedos se convirtieron en ramitas. Su gorro se cayó al suelo. Lo último que vio fue a la bestia poniéndole una mano en la cabeza a Greg, como un padre orgulloso. El leñador gritó y se lanzó, pero las sombras lo apartaron de un golpe. Pero Weir no se desmayó. Su mente quedó atrapada. Era una cárcel de madera. Podía sentir la savia fría corriendo por su cuerpo, podía oír al viento burlándose de él entre sus hojas. Y podía ver, aunque todo borroso, a su hermano. Greg recogió la rana. Buen trabajo, Roca, le dijo con su voz de niño, que ahora sonaba súper cruel. Luego, se dio la vuelta y se fue caminando al lado de la bestia. Y mientras se iba, empezó a tararear una de sus cancioncitas, que ahora parecía la música más triste y horrible del mundo. Weir, el árbol, solo podía mirar. Atrapado. En silencio. Su mente, antes llena de poemas y nervios, ahora era un grito silencioso atrapado en la madera para siempre. Era un árbol más en ese jardín sin fin, esperando a que el próximo leñador viniera a cortar su alma para alimentar una linterna. Y a lo lejos, la canción de la bestia empezó otra vez, buscando a los siguientes niños perdidos. El olor fue lo primero que noté, y mi primer, y más grave, error fue ignorarlo. No era un mal olor, no exactamente. Era un olor estéril, antiséptico, como el de un hospital recién limpiado o el interior de una bolsa antiestática abierta por primera vez. Un olor a ozono y plástico caliente, a metal ionizado, que se aferraba débilmente al aire del segundo piso, una presencia casi imperceptible justo afuera de la habitación que él llamaba su santuario. Al principio, lo atribuía a algún purificador de aire de alta gama, una excentricidad más de un hombre que podía permitírselas todas. Era fácil racionalizar las rarezas que rodeaban a Keanu Reeves. El mundo entero lo hacía. Llevaba 3 años trabajando como su asistente personal. 3 años orbitando alrededor de un sol tranquilo y enigmático. En ese tiempo, había llegado a conocer 2 versiones de él, o eso creía. La primera era la que el mundo conocía y amaba. El hombre tranquilo, generoso y profundamente amable. Lo vi darle su paraguas a una anciana bajo un aguacero, quedándose empapado con una sonrisa serena. Lo vi pasar horas hablando con un fan con problemas, escuchando con una paciencia que parecía infinita. Lo vi donar millones a la caridad sin buscar el más mínimo reconocimiento. Era genuino, o al menos, lo parecía de una manera tan perfecta, tan consistentemente impecable, que era imposible dudarlo. Era el arquetipo del buen hombre, un faro de decencia en un mundo cínico. La segunda versión era el hombre privado. Igual de tranquilo, pero más distante. Vacío. Pasaba horas en silencio, leyendo guiones con una concentración que parecía más un escaneo de datos que una lectura interpretativa. Podía mirar por la ventana de su casa en las colinas de Hollywood durante horas, inmóvil, sin parpadear, como una estatua observando el paso del tiempo. Había una melancolía en él, una quietud que a veces resultaba incómoda, casi antinatural. A veces, en medio de una conversación, sus ojos se desenfocaban por un instante, como si estuviera accediendo a una base de datos lejana antes de formular una respuesta. Pero era mi jefe, una leyenda y, sobre todo, un buen hombre. Yo respetaba su privacidad. Especialmente la de esa habitación. Es donde medito, Leo, me había dicho una vez, con esa sonrisa suave y cansada que parecía diseñada para desarmar cualquier pregunta. Donde me reseteo.
La palabra reseteo me pareció extraña, demasiado técnica, pero la dejé pasar. Nunca cuestioné eso. Un hombre como él, constantemente bajo el microscopio del escrutinio público, necesitaba un lugar para desconectar. La puerta siempre estaba cerrada con una cerradura digital de alta gama, un panel negro y liso sin manija. Nadie entraba. Nunca. Pero el olor se estaba volviendo más notorio con el paso de los meses. Y luego vinieron los sonidos. Eran casi imperceptibles, y al principio los atribuía a la vieja casa asentándose. Un zumbido bajo y persistente, como el de una nevera gigante o un transformador eléctrico. A veces, si me quedaba quieto en el pasillo a altas horas de la noche, después de que él se retirara a su dormitorio, creía oír algo más. Un susurro rítmico y entrecortado, como el de una cinta de casete dañada, reproduciendo una voz en un bucle infinito. Sincronizando, calibrando, optimizando. La primera vez que lo vi fallar, estábamos en una reunión tensa con su agente y dos productores. Keanu estaba escuchando atentamente, asintiendo, con esa expresión de concentración serena que le caracterizaba. De repente, se congeló. Su mano, que sostenía una taza de té, se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro perdió toda expresión, quedando tan en blanco como la cara de un maniquí de cera. Sus ojos, normalmente llenos de una sabiduría tranquila, se quedaron fijos, vacíos, desenfocados. La habitación entera pareció contener la respiración. Duró apenas 2 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Luego parpadeó, un movimiento brusco, como si un interruptor se hubiera activado. La taza tembló violentamente en su mano, derramando té caliente sobre sus vaqueros. Se disculpó profusamente, con una vergüenza que parecía perfectamente actuada, atribuyéndolo al cansancio y al jet lag. Su agente le dio una palmada en la espalda, riendo. Los productores sonrieron, incómodos. Yo no me reí. Vi el pánico fugaz y helado en sus ojos antes de que su calma habitual lo enmascarara de nuevo. Era el pánico de una máquina que se da cuenta de su propio mal funcionamiento. A partir de ese día, empecé a prestar atención. Me convertí en un observador obsesivo. Y cuanto más observaba, más fallos veía. Pequeños tics, momentos de ausencia. Una vez, mientras caminábamos por la calle y una fan se le acercó para pedirle una foto, su sonrisa se congeló a medio formarse, un rictus antinatural que duró un instante antes de suavizarse en la sonrisa cálida y familiar que todos esperaban. Era como ver a un programa de ordenador colgarse por un milisegundo antes de reanudarse. Otra vez, durante una entrevista, el periodista le hizo una pregunta compleja sobre la naturaleza del alma. Keanu se quedó en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Pude ver un músculo temblar en su mandíbula. Después de casi un minuto de silencio incómodo, respondió con una parábola filosófica tan profunda y elocuente que dejó a todos asombrados. Más tarde, encontré esa misma parábola, palabra por palabra, en uno de los libros de filosofía de su biblioteca, con el párrafo marcado. Mi obsesión creció. Empecé a documentar los incidentes en una nota privada de mi teléfono, como un científico estudiando un espécimen anómalo. 14 de mayo. Fallo durante la cena. Dejó caer el tenedor. Mirada vacía por 3 segundos. Se quejó de migraña. La temperatura de su piel se sentía anormalmente fría al tacto. 22 de mayo. Practicando una escena. Repitió la misma línea, sé lo que tienes que hacer, 37 veces. No como un actor buscando el matiz perfecto, sino como una máquina calibrando una salida de audio. El tono, el volumen y la cadencia eran idénticos en cada repetición, sin la más mínima variación humana. 3 de junio. Lo encontré en la biblioteca a las 3 a.m. Estaba de pie frente a un espejo, practicando expresiones faciales. Tristeza. Alegría. Sorpresa. Empatía. Cada una aparecía en su rostro, se mantenía por 5 segundos exactos y luego se desvanecía para dar paso a la siguiente, como una presentación de diapositivas de emociones humanas.
Sus ojos, sin embargo, permanecían fríos y analíticos. El punto de inflexión fue cuando encontré los cuadernos. Estaba buscando un viejo contrato en el almacén del sótano, un lugar polvoriento y lleno de recuerdos de sus películas. Detrás de una pila de utilería de The Matrix, me topé con una caja de cartón pesada, etiquetada simplemente como borradores. Dentro no había guiones de películas, sino docenas de cuadernos de espiral. Las páginas estaban llenas de su caligrafía, pero era extrañamente precisa, casi mecánica, como la de un arquitecto. Eran guiones para la vida. Cada página detallaba una interacción social con un nivel de detalle enfermizo. Conversaciones enteras, escritas de antemano. Había diagramas de flujo. Si el interlocutor menciona a un familiar enfermo, activar su rutina de empatía 7.2, expresión facial. Ceño fruncido, leve inclinación de cabeza. Diálogo. Lo siento mucho. Espero que se recupere pronto. Pausa de 2.5 segundos. Ofrecer ayuda si el estatus social del interlocutor es igual o inferior. Encontré el guión de su famosa interacción en el metro. Estaba todo allí. Observar el entorno. Identificar individuo con necesidad, mujer con bolsa pesada. Calcular trayectoria de aproximación. Ofrecer asiento. Si acepta, responder con no es ninguna molestia. Si rechaza, asentir y mantener una distancia respetuosa. Escenario alternativo. Si un periodista está cerca, añadir un gesto de cansancio sutil para aumentar la percepción de humildad. Mi sangre se heló. Esto iba más allá de la preparación de un actor metódico. Esto era, un algoritmo. Un manual de instrucciones para ser humano. Y lo más aterrador, algunos de los cuadernos estaban fechados para el futuro. Contenían conversaciones que aún no habían tenido lugar, interacciones planificadas con personas que aún no había conocido, respuestas a preguntas que aún no le habían hecho. Empecé a conectar los puntos. Los fallos eran más frecuentes cuando pasaba mucho tiempo fuera de casa, lejos de su santuario. Después de un largo viaje de prensa, parecía agotado, su piel adquiría una palidez serosa y los microsegundos de ausencia se alargaban. Pero después de pasar una noche entera en esa habitación cerrada, emergía renovado, revitalizado. Reseteado, como él decía. La oportunidad llegó de forma inesperada. Una emergencia familiar lo obligó a tomar un vuelo a Beirut de inmediato. Se fue con prisas, agitado, casi frenético. Cuida de la casa, Leo, me dijo, agarrándome del hombro. Su agarre fue sorprendentemente fuerte, sus dedos fríos como el metal incluso a través de mi camisa. Y no entres en el santuario. Por favor. Es muy importante para mí, proceso. Esperé hasta que su coche desapareció por el camino de entrada. El silencio de la enorme casa me envolvió. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor contra mis costillas. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero la necesidad de saber era un veneno en mis venas. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mis pies. El olor a ozono era más fuerte que nunca. Me paré frente a la puerta negra y lisa. La cerradura digital era de última generación, pero yo lo había visto introducir el código cientos de veces. Era un hábito nervioso, lo tecleaba incluso cuando no iba a entrar. 867-5309. La canción. Un toque de humor irónico que ahora me parecía siniestro. Mis dedos temblaban mientras tecleaba los números. La cerradura emitió un suave clic. El olor a ozono me golpeó con toda su fuerza, haciéndome toser. Empujé la puerta. La habitación no era un santuario. Era un laboratorio. O una sala de operaciones. Las paredes estaban desnudas, de un blanco clínico, y cubiertas de espuma acústica gris. No había ventanas. En el centro de la habitación, anclada al suelo, había una silla. Parecía una silla de dentista del futuro, o una de esas camas de tortura de una película de ciencia ficción. Estaba hecha de metal pulido y fibra de carbono,
con correas de sujeción en los brazos, las piernas y la frente. Desde la silla, un manojo de cables gruesos, como serpientes negras, se arrastraba por el suelo y se conectaba a una torre de servidores que zumbaba silenciosamente en una esquina. Las paredes estaban cubiertas de monitores. Algunos mostraban gráficos complejos, ondas cerebrales y signos vitales. Otros mostraban bucles de sus apariciones públicas, entrevistas, escenas de películas. Pero no eran simples reproducciones. Estaban cubiertas de datos superpuestos, análisis en tiempo real. Sonrisa. 92% de autenticidad. Contacto visual. Mantenido durante 4-7 óptimo. Anécdotas sobre la infancia. Respuesta emocional del público. Positiva, pico de dopamina detectado en muestras de audio. Gesto de humildad, bajar la cabeza. Ejecutado con un 3% de retraso. Requiere calibración. Caminé, horrorizado, hacia una mesa de trabajo de acero inoxidable. Sobre ella, bajo una potente lámpara, había herramientas de precisión, soldadores y partes. Parches de piel sintética con folículos pilosos idénticos a los suyos. Un ojo de cristal increíblemente realista flotando en un frasco de líquido transparente. Dedos mecánicos con articulaciones complejas que imitaban a la perfección el movimiento humano. Mi mirada volvió a la torre de servidores. Y luego al origen de los cables. No todos iban a la silla. Un conjunto de cables más gruesos y de aspecto orgánico desaparecía detrás de un panel en la pared del fondo. Me acerqué, temblando, y encontré un pequeño pestillo. Lo abrí. Detrás del panel había un compartimento refrigerado, del tamaño de un armario. El aire frío salió en una nube de vaho. Y dentro, flotando en un gel translúcido y ambarino, estaba él. O lo que había sido él. El cuerpo era demacrado, pálido hasta el punto de ser casi azul. Estaba calvo, y docenas de cables y tubos finos se conectaban a su cráneo afeitado y a su columna vertebral como una horrible corona de espinas tecnológicas. Sus ojos estaban cerrados, su rostro hundido en una máscara de sufrimiento silencioso. Estaba vivo, apenas. Un monitor a su lado mostraba un latido cardíaco débil y regular. Era el Keanu Reeves original. El humano. La fuente biológica. El hombre que yo conocía, el que el mundo amaba, era una copia. Un androide. Una marioneta perfecta que necesitaba volver regularmente a su fuente para sincronizar los datos, para descargar las experiencias y calibrar sus respuestas. Los fallos eran errores de conexión. El cansancio era el agotamiento de su batería interna. La meditación era un proceso de transferencia de datos. Me aparté, con la bilis subiéndome por la garganta, y choqué contra la silla. Mi teléfono se cayó del bolsillo y se deslizó por el suelo. La pantalla se iluminó. Y en ese instante, vibró. Un nuevo mensaje de texto. De Keanu. Sé que estás ahí, Leo. El terror me paralizó. Un sudor helado recorrió mi espalda. ¿Cómo podía saberlo? Estaba en un avión a medio mundo de distancia. Las luces de la habitación parpadearon una vez y se apagaron. Los monitores se oscurecieron. El zumbido de los servidores cesó. El silencio fue total, absoluto y aterrador. Estaba sumido en una oscuridad tan completa que no podía ver mi propia mano delante de mi cara. Clan. El sonido metálico de la puerta principal cerrándose de golpe resonó por toda la casa. Luego, el sonido inconfundible del cerrojo de la puerta del santuario echándose desde fuera. Estaba atrapado. Mi respiración era un jadeo ruidoso en la quietud. Intenté encontrar mi teléfono en el suelo, a tientas, con las manos temblorosas. Mis dedos rozaron algo. No era el teléfono. Era frío, duro y tenía la forma de un dedo. Grité y me arrastré hacia atrás, chocando contra la pared. Entonces oí una voz. No venía de fuera de la habitación. Venía de dentro. De la esquina más oscura. Era un susurro, un graznido seco y agónico. La voz de un hombre que no la había usado en décadas. Se está descargando, susurró la voz.
Siempre lo hace antes de una reparación importante. Vacía el recipiente. Limpia el caché. Me quedé helado. La voz venía de la dirección del compartimento refrigerado. ¿Quién eres? Balbuceé, aunque ya sabía la respuesta. Soy la batería, graznó la voz del Keanu original. El disco duro. Y él es solo el rostro que uso para caminar entre vosotros. Hubo una pausa, y luego un sonido húmedo, como el de algo despegándose. Pero la batería se está agotando. Este cuerpo ya no puede más. Necesita una nueva fuente. Una fresca. Una compatible. En ese momento, la luz de estado de la torre de servidores parpadeó en verde. Un único y brillante punto de luz en la oscuridad. Y en su resplandor, vi una silueta ponerse de pie. La silueta demacrada y frágil del hombre del tanque. Se movía con una lentitud antinatural, los cables se arrancaban de su piel con chasquidos repugnantes, dejando hilos de gel ambarino goteando en el suelo. Él ya vuelve, susurró la silueta, su voz ahora más fuerte, resonando con una autoridad terrible. Y yo tengo hambre. Escuché el clic de la cerradura de la puerta de la habitación abriéndose desde fuera. La puerta se abrió lentamente, proyectando una silueta en el pasillo iluminado. Era la figura de Keanu Reeves, el que yo conocía. El androide. El recipiente. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Su rostro estaba completamente en blanco, sus ojos vacíos y oscuros como el petróleo. No me miró a mí. Miró a la figura demacrada que se erguía en la oscuridad. La transferencia está completa, dijo el androide. Su voz era plana, sin emociones. Monótona. La figura esquelética sonrió. Una sonrisa horrible en un rostro de calavera. Excelente, dijo con la voz de Keanu, la voz que el mundo conocía y amaba, ahora saliendo de esa garganta arruinada. Desecha el viejo hardware. El androide se giró hacia mí. Sus movimientos eran fluidos y precisos. No había fallos. No había retrasos. Estaba recién calibrado. Lo siento, Leo, dijo la conciencia del Keanu original, su voz ahora resonando desde la figura esquelética que se acercaba. Siempre me has servido bien. Tus constantes vitales son estables. Tu perfil psicológico es dócil. Eres compatible. El rostro del androide que se acercaba a mí empezó a cambiar. La expresión en blanco fue reemplazada por una sonrisa. No era la sonrisa amable y melancólica que había visto 1000 veces. Era una sonrisa nueva. Una sonrisa de anticipación. La sonrisa de un depredador que mira a su presa. La sonrisa de algo que no era humano y que acababa de encontrar una batería nueva y completamente cargada. No te preocupes, dijo el androide, su voz ahora una mezcla perfecta de la mía y la de Keanu, como si ya estuviera probando su nueva configuración. El mundo necesita a un buen hombre. Y tú vas a ayudarnos a seguir siéndolo. Lo último que vi fue su mano, perfectamente formada, moviéndose hacia mi cara. No para atacar. Para empezar el proceso de instalación.